Shabbat Shalom, Javerim, bienvenidos a este espacio de estudio, como cada 15 días, al Sefer HaMitzvot, el texto de las mitzvot de Maimónides, que estudiamos solamente por el hecho de que esta es la obra más antigua que se ocupó de analizar o de exponer lo que ya se venía diciendo desde la época del Talmud, que eran presuntamente 613 mitzvot. Hemos explicado desde el primer vídeo que esta cifra, bueno, es una cifra de tradición que ya en el desarrollo, cuando ahora nos hemos sumergido en el estudio, nos damos cuenta que, bueno, tal vez es una cifra que vino transmitida, pero que tal vez a ciencia cierta no se sabe por qué. Y hemos estado viendo cómo muchas de estas mitzvot son simplemente una misma, solo que se han separado en diferentes secciones como para pretender llenar ese número. Entonces, ya lo he dicho varias veces, vamos a estar en algún momento de pronto reconsiderando. Vamos a ver un micrófono, se ha abierto por allí. Por eso hay que tener cuidado con los micrófonos, ¿vale? Porque luego se interrumpe y hay problema. Por eso es que a veces ya cuando empiezo suelo no admitir a los que van ingresando. Bien, entonces estamos en la mitzvah 65. Vamos a empezar por aquí. Y estamos hablando normalmente en el contexto de no tomar el nombre de Hashem, de no profanarlo. Y la última mitzvah, la 64, habíamos hablado de no desafiar a Hashem, de no provocarlo o no establecer o digamos retarlo a que haga cosas supuestamente para demostrar que es él y que es bueno, porque eso no tiene él necesidad de demostrarlo, ¿sabes? No hay necesidad de que él esté a cada rato, porque esto es un saco sin fondo. A cada quien tal vez va a pretender desde su óptica, desde sus propias necesidades, a veces tratar de supuestamente que Dios le demuestre que está allí, y eso sería infinito, o sea, pasaría Dios todos los días demostrándole a cada quien. Por eso la Torá, por esa misma razón, la Torá no ha especificado un montón de cosas, creo que está implícito en lo que hemos hablado últimamente, pero sí te ha dado un principio general del cual tú tienes que desarrollar por el estudio, por la lectura, la capacidad de distinguir y de discernir hacia dónde abarca o qué abarca ese principio general. Si dice que la Torah, que Hashem es bueno, eso significa, como hemos dicho, que cuando dice que es bueno es porque es proclive a la vida y por la sencilla razón de que no hace daño. Ahora, lo del daño puede ser bastante subjetivo a veces, ¿no? Lo que nosotros pudiéramos considerar daño, hay que poner el ejemplo de un hijo que es reprendido por su padre. Para él, las medidas que tome su padre pudieran computarse como daño desde su óptica, pero desde el punto de vista objetivo no lo son, ¿sabes? Entonces, ahí es donde toca discernir y ver que si Hashem tomó medidas es porque él está honrando la vida, él está defendiendo la vida y está santificando la vida. Y ahí es donde se puede apreciar y comprobar que Dios es bueno, ¿sabes? Porque normalmente al fin y al cabo va a terminar justamente demostrado que los caminos que al hombre le parecían rectos, su final es final de muerte. Y si el caso de una enfermedad terminal, ¿cómo se comprende? Es que nosotros, de hecho, estoy escribiendo un artículo que ya pronto lo veremos con el favor de Hashem, donde nosotros tenemos que ser simplemente conscientes de que tenemos una naturaleza pecaminosa. Y en función de esa naturaleza pecaminosa, lo más normal, digamos que el punto de partida, como se dice, el piso de donde partimos, es que este cuerpo se va desgastando. El apóstol Pablo lo decía, aunque nuestro tabernáculo se va deteriorando día en día, pues Dios nos ha dado a nosotros un tesoro, una vida incorruptible. Entonces, claro, las enfermedades son producto de la naturaleza pecaminosa, ¿sabes? No, no es que Dios las ponga o las envíe, salvo que a través de un profeta se determine esa precisión. Porque es que Dios cuando hace, digamos, o impone una enfermedad como reprensión, siempre lo va a decir a través de un profeta. No lo va a dejar a la interpretación.
el caso, por ejemplo, del rey Ezequías o el caso de Barzumá, bueno, Dios le dijo a través de los respectivos portavoces, esto te vendrá como de parte del Señor. Pero en los demás casos son efectos y eventos naturales de nuestra naturaleza, de nuestra pecaminosidad. El apóstol Pablo, según se ve, tenía un padecimiento en los ojos que era crónico, que se ve que no se recuperaba de eso, y no es computado esto necesariamente como un castigo divino o que simplemente Dios te está reprendiendo. Es también debido al deterioro de nuestra salud. Y esto es algo que tenemos que ser conscientes y saber, eso sí, no perder la confianza o la esperanza de que tal vez Hashem quizá use de misericordia. ¿Vale? Quizá, ¿de acuerdo? Es una palabra bastante modesta, ¿no? Tal vez haya misericordia. Como le dijo Pedro al mago Barzumá, ¿se acuerdan? Hizo, arrepiente de tu pecado, quizá te sea perdonado. Quizá, eso lo determinará Dios. Pero en todo caso, Dios es bueno. ¿En qué sentido? Porque ya puede uno estar enfermo, una enfermedad terminal, pero precisamente nosotros hemos recibido la promesa de la vida eterna. Entonces, aunque la vida se vaya deteriorando aquí, no obstante, tenemos en Dios un edificio eterno. Por ejemplo, muchas personas en algún momento, a lo largo de todos estos años, nos está diciendo, me decían, ¿no? A mí que fuera a llorar por ellos porque estaban enfermos. Y claro, uno a veces lo va y lo hace porque, bueno, para no parecer tan cruel, tan, qué sé yo. Pero yo siempre, en esos momentos, cuando pedían que orara por un enfermo y era una persona incrédula, hombre, yo primero lo que pedía era arrepentimiento y vida eterna. Y ya luego de allí, si Dios le sanaba, pues que le sane. Y ya también está pendiente que haga una exposición más detallada de cuando la carta de Jacob habla del que está enfermo, porque hay que distinguir dos tipos de enfermos allí, el que se puede desplazar y el que no se puede desplazar. Y en el caso extremo del que no se puede desplazar es cuando dice que se le puede, digamos, sujetar a Dios, se puede llegar a hacer el rito de ungirlo con aceite, pero ya es como para simplemente cuando es un paciente terminal. Ahora que si Dios le levanta de allí, bueno, puede Dios levantarlo, claro está. Pero la idea es que por lo menos invitar al arrepentimiento antes de que fallezca, ¿no? Muy bien, entonces vamos a pasar ahora a estudiar la mitzvah 65 para empezar formalmente. Y lo primero que nos dice es, esta es la advertencia por la cual se nos ha advertido que no destruyamos las casas o los lugares de culto de Hashem, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? O destruir los textos de la profecía o borrar los nombres sagrados y todo lo que resulte de ello. ¿Okay? Eso lo está, digamos, expresando Maimónides en estos términos. ¿Y cuál es la fuente? La fuente es Deuteronomio 12.4. En Deuteronomio 12.4, lo vamos a leer desde el principio, dice de la siguiente manera. Vamos a ver, Deuteronomio 12, versículo, vamos a leer desde el 1. Dice, estos son los hukim, los mishpatim, promesas y procedimientos que ustedes guardarán de hacer en la tierra que Dios Hashem, su Elohim de tus padres, a ti, al conquistarla, todos los días que ustedes estén vivos sobre esta Adama. Ustedes han de hacer desaparecer todos los lugares donde sirvieron allí los goyim, que ustedes están conquistando, ¿no? A sus deidades, sobre las montañas altas, sobre las colinas y debajo todo árbol frondoso. Ustedes destruirán sus altares, quebrarán todos sus pilares levantados de piedra, todos sus árboles de Asherá, los quemarán con fuego y las esculturas de sus deidades las van a talar. Y ustedes desaparecerán sus nombres del lugar aquel. No harán así para con Hashem su Elohim. ¿De acuerdo? Fíjate tú, y es interesante porque esto tiene que ver muchísimo con lo que hemos estado estudiando en las últimas mitzvot acerca de no profanar el nombre de Hashem. Porque hoy en día, tal vez, por ejemplo, no estemos nosotros enfrentando de una manera tan evidente
que se esté borrando el nombre de Dios. De hecho, hoy en día hay casi que una especie de competencia mundial a ver quién es el que lo pronuncia mejor, y todo esto que ya hemos explicado. Pero resulta que cuando está hablando aquí que no destruirás los lugares donde, o el lugar en particular donde se servía al Señor, o los libros de la profecía, o borrar sus nombres y todo lo que sale de allí, sí que se está dando tal vez de una manera más sutil, porque ya hemos hablado muchísimo de que nombre va más allá de las letricas, va más allá de los soniditos de las palabras. Estamos hablando de nombre como fama, la reputación, ¿sabes? Y la reputación de Hashem es su obra, primero que todo. Entonces, hoy, a pesar de que hay gente diciendo Yeshua y Yehoshua y todo lo demás, pues resulta que la reputación de esa obra que él representa con ese nombre está socavada por montón de diferentes ángulos. Entonces, hay una paleta bastante curiosa que se está dando desde los que niegan ya a esta altura que Yehoshua sea Mashiach, pasando por los que dicen que es un hijo de José y María, otros dicen que es una encarnación, otros dicen que luego es un ángel, otros dicen que tal vez, bueno, ni siquiera existió en cuerpo, sino que era alguna proyección espiritual. Hay una paleta que normalmente está desvirtuando esa fama, esa reputación, y como lo expresé con gran conmoción con los que vieron el himno 91, también hay que decirlo que esto incluye a los apóstoles, ¿sabes? Que eso fue una experiencia bastante bonita en ese momento, porque la razón por la que lloré en ese himno, básicamente porque pude percibir de alguna manera la tremenda honra y el tremendo aprecio que le tenía Mashiach a sus discípulos, ¿sabes? Como para que hoy en día algún aparecido simplemente se pretenda decir que tiene la autoridad para despotricar de ellos, criticarlos, socavarlos, etcétera, etcétera. Siendo que todo lo que constituye la imagen completa de Yehoshua está en el Evangelio. No la vas a encontrar tan claramente definida, ojo, en la Torá o en los profetas, en los escritos. ¿Por qué? Porque precisamente el pueblo de Israel tenía confusiones si solo tenías la Torá, los profetas y los escritos. Porque allá te decía que venía en las nubes del cielo, acá te decía que viene un burrito. Acá dice que aplastará a las naciones, pero pareciera que dice que es un cordero que va a ser degollado. Como que no se entendía cuál era el orden lógico de todo esto, y es el Evangelio el que te lo pone todo en perspectiva. Entonces el Evangelio es el que te va diciendo el paso a paso de cómo Él vino aquí por una primera vez y luego volverá en una segunda ocasión. Pero cuando se socava la autoridad del Evangelio, se desdibuja no solamente la imagen de Yehoshua, sino la obra, y eso también es destruir o es hacer desaparecer la honra, la reputación de su obra. Entonces, pueden estar diciendo, repito, Yehoshua o Yeshua, y casi que se le adornan los labios al decirlo, pero luego te están diciendo que es un humano o que es una medio deidad o qué sé yo, un ángel y cosas por el estilo. Entonces, a eso es que tenemos que estar atentos, ¿no? Ahora, fíjate qué curioso que Maimónides dice aquí en su comentario, incluye la destrucción de los libros de la profecía. ¿Sabes? Mira que lo incluye y él no está pensando en el Nuevo Testamento ni nada, pero comprende Maimónides que la imagen de Dios, su fama, su reputación, está ahí en los libros. Si tú destruyes los libros, destruyes su nombre. Si se deja atacar el Evangelio, si se deja desencuadernar, si se deja estirpar cosas, es que estás atacando la fama y la reputación de Mashiach. ¿Ok? Por eso mira que es impresionante que Maimónides haya llegado a captar esa esencia implícita en el tema de los libros, ¿no? Importante.
Muy bien, vamos a ver, dice aquí otro comentario, Maimónides, Ahar Shekbar Hikdim, Tatzigui, Beta Bodaz, Zara, Shmit Sheman, entonces, bueno, dice que después de primero introducir lo que se tiene que hacer con la idolatría, entonces a continuación advierte, no harás así de esta manera. Todo el que transgrede este mandato, ¿de acuerdo? O bien sea en la primera parte, o sea, de el que omita destruir la idolatría o el que haga destrucción del nombre de Hashem, que dice, es como si destruyese a algo del lugar santísimo del altar. Y eso es impresionante porque Mashiach le dijo a los fariseos, ¿no? ¿Qué es más grande? ¿El sacrificio o el altar que hace apto o santo al sacrificio? Fíjate, ¿no? Qué impresionante. Entonces dice, claro, es como si destruyera al lugar sagrado o al altar o cualquier cosa que resulte de ello, y es como si borrase alguno de los nombres de Hashem y ese se merece entonces ser azotado. Ya qué impresionante, ¿no? Si borrase alguno de los nombres de Hashem, y esto es importante señalarlo, porque, fíjense ustedes, este concepto de la reputación de Hashem lo vamos a ver luego muy a menudo presente en las oraciones que desarrolló el pueblo judío, por ejemplo, y normalmente se dice esta casa sobre la cual tu nombre es invocado, o esta santa ciudad sobre la cual tu nombre es invocado. ¿Qué significa eso? Que lo que está allí ha sido puesto por Dios. Entonces, si tú atacas eso que Dios ha puesto, entonces estás atacando algo en el que la reputación de Dios se manifestó. A Aarón, el sumo sacerdote, o Moisés, por ejemplo, estaban allí no por su propio deseo, su propio mérito, era porque reflejaban lo que Dios había puesto. Y esto es tan evidente que hasta el propio rey David, cuando le incitaban a que derrocara a Shaul, decía, no, yo no me voy a meter con el que Hashem ha determinado como Mashiach. Eso que lo quite Hashem mismo, ¿sabes? Pero yo no voy a ir a atentar contra el Mashiach de Hashem. Shaul, imagínate, ¿sabes? Y eso representa el profundo respeto tanto por las autoridades que Dios ha puesto, empezando por sus propios libros, por su propia revelación, y aquellos que Hashem ha establecido como autoridades, ¿no? Eso es muy importante, muy bien. Entonces, pasemos a la siguiente mitzvah. Ya lo que viene a continuación son especificaciones de lo que es la Shera, que era un árbol. Normalmente era un árbol donde se tallaba las figuras de estas deidades, ¿no? Bien, la mitzvah 66 dice así. Es la advertencia por la cual hemos sido advertidos de no abandonar al que está colgado pasando la noche sobre su madero. Esto es fabuloso, wow. Y se conecta con la reputación de Hashem. Fíjate, ¿de acuerdo? Esto es impresionante porque es una de las mitzvot que expliqué en la carta a los Gálatas. Cuando se toca este versículo en Gálatas lo desarrollamos bastante bien, así que va a ser una buena ocasión. Porque precisamente Talui al-Haetz, el colgado sobre un árbol, es un título de Hashem. Mira qué impresionante, es un nombre de Hashem, ¿sabes? Entonces vamos a revisar la fuente de la mitzvah. Y bueno, vamos a leer primero lo que dice aquí. Dice, para que no venga a través de ello la bendición de Hashem, digamos, en un pensamiento, sino que debe ser visto con temor, o sea, como para que no venga nadie a alegrarse por ello, ¿no? Dice, porque nosotros no vamos a colgar a alguien a menos que sea un idólatra o un blasfemo o algo por el estilo, ¿de acuerdo? Porque está escrito a Hashem ha blasfemado, números 15:30. Pero la fuente de esta mitzvah es Deuteronomio 21:23. Esta vamos a leerlo con mucho detenimiento. Deuteronomio 21:23. Dice de la siguiente manera, vamos a ver. Vamos a leer desde el 22. Esto está muy interesante. Behi ye beish hetz mishpat mavet behumat betalita oto al etz. Vamos a leerlo. Cuando haya en un ish, en un varón o en alguien,
un pecado cuya sentencia es la muerte y sea muerto, además se consagre, se consuma la sentencia, lo colgarás sobre un etz. La palabra etz en hebreo es genérica, puede designar un árbol vivo o un madero, ¿de acuerdo? En alguno de los dos extremos, no necesariamente tiene que ser un árbol vivo, ¿no? Dice, Lotalin niblató al haetz, no pernoctará, no pasará la noche su cadáver sobre el árbol o el madero, ki kavor tikverenu bayomahu, sino que sepultarlo, has de sepultarlo en aquel día. Ki, aquí viene la razón, ki lelat Elohim talui, porque deshonra de Elohim el colgado. Mira qué interesante, deshonra de Elohim el colgado. Hemos hablado que la palabra kelalá, que la ha traducido como maldición, de hecho aquí no dice maldito de Dios, dice deshonra o disminución de la honra de Elohim el colgado. Esto es impresionante. Vamos a dejarlo hasta ahí y ya luego terminamos de leer el versículo, ¿no? ¿Qué te está diciendo? Es una pedagogía que Hashem se anticipó digamos, a afianzar y a habituar, ¿de acuerdo? En medio del pueblo de Israel. Porque ya Hashem, dentro de la planeación y el consejo, que hemos hablado recientemente de eso, el premeditado, el preestablecido consejo que había establecido, ya estaba contemplado que él viniese aquí a morir. Pero fíjate tú qué detalles nos va sumando la Torá luego. Entonces, nos ha hablado, por ejemplo, de la figura de un cordero degollado. Pero Mashiach no murió degollado, ¿sabes? En este caso, cuando vemos de todos los sacrificios, ningún sacrificio es colgado como método de muerte, de sacrificio, ¿sabes? Ningún animal es colgado. Sí que los colgaban en el templo en pilotes de madera, pero era para desvestirlos. ¿Sabes? Les arrancaban la piel, los amarraban con unos garfios y les desvestían. Pero, claro, a Mashiach no lo degollaron nunca. Entonces, vemos que luego se da, como bien se lo explicó a Nicodemo, ese momento en el que Hashem designó un madero, un poste, un nes, como se llama, donde colgó la serpiente de cobre que hizo Moshe. Claro, entonces te vas dando cuenta que lo uno tendría que ver con lo otro. Sí que hay un cordero que va a asumir los pecados porque es un animal inocente y todo demás, pero luego te da otra cara. Mira qué confuso podía ser, ¿no? Porque si alguno de pronto había tenido la chispa de entender que los sacrificios representaban a Mashiach, luego no se habría imaginado que Mashiach tenía que ser colgado. Sobre todo por lo que dice aquí la Torá, cuando haya en un hombre un pecado de sentencia de muerte. Esto es una paradoja súper compleja para entenderla, ¿sabes? Porque claro, yo he dicho muchísimas veces, si nos ponemos desde el punto de vista de los jueces que están juzgando a Mashiach en ese momento y a los ojos de los que ellos podían ver, la sentencia fue correcta. Porque en el plano, digamos, horizontal, estamos aquí, todos nos vemos como hombres, ¿vale? Ahora ya diré otra cosa para hacer algún descargo sobre eso, pero claro, ellos lo veían como un hombre y decían, y él decía que era Dios. Eso, vamos, eso es blasfemia, ¿sabes? Desde el punto de vista humano, oye, que un hombre dice, porque tú siendo hombre te haces Dios, ¿sabes? Si nos quedamos desde ese ángulo, repito, la sentencia es perfectamente normal, correcta. Pero ahora hay una cosa en contra de ellos, y es que Mashiach muy claramente siempre se lo dijo, a ver, yo entiendo que tengas conflictos con mi apariencia, ¿vale? Sí, me veo como un humano, yo lo entiendo, no soy como ustedes, yo vengo de arriba, pero esto no te lo estoy dejando en retórica, esto no te lo estoy diciendo de palabras aquí que yo me estoy inventando. Mira las obras que hago. Las obras que yo hago no te dicen algo al respecto. Entonces, desde la óptica de Mashiach, sí que es una sentencia injusta, ¿sabes? Pero mira qué tremendo, porque
eso es donde nosotros tenemos que desarrollar la capacidad crítica de analizar cómo y por qué los evangelios citaron ciertos versículos de la Torá. Porque si nos quedamos solos de la óptica Mashiach, entonces no habría razón para que lo colgaran, ¿sabes? Porque sería inocente, como lo era el animalito inocente, ¿no? Fíjate tú, eso corresponde a un ángulo. Pero desde otro ángulo, él también sabemos que está cargando sobre sí los pecados de toda la humanidad. Entonces, desde ese ángulo sí que es portador de pecado, aunque él no es pecador, ya lo he dicho muchas veces, ¿no? No es pecaminoso, pero sí portador de pecado. Entonces, igual, fíjate que dice la Torah, cuando haya en un hombre, mira qué impresionante, ¿no? Cuando haya en un hombre, lo dijo muy claro, no dice cuando un pecador, ¿sabes? Sino dice cuando haya dentro de un hombre. Si hubiese dicho, cuando sentencien a un pecador, dejarán su cuerpo, ahí sería bastante más complicado hacer el análisis. Pero aquí está separando claramente al Ish, que sería Mashiach, por ejemplo, varón probado por el tribunal de los cielos, pero en él se halla una sentencia de muerte. Entonces, la sentencia de muerte que lleva Mashiach al madero no es su pecado, porque él sea pecaminoso o él haya cometido blasfemia, porque pudo demostrar en el juicio por sus obras que no estaba blasfemando. Pero en él sí se halla un pecado gravísimo de todo el pueblo, de toda la humanidad, que merece una sentencia de muerte. ¿Sabes? Mira la diferencia tan impresionante. Entonces, en el hecho concreto, la sentencia fue desde un ángulo injusta, ¿sabes? Formalmente con respecto a él. Por otro lado, parece que es justa desde la óptica de ellos, pero el hecho concreto es que en él sí había una sentencia, ¿sabes? Y ese es el hecho concreto. Como sea que sea, la forma tal vez estuvo errada, ¿sabes? La forma como se planteó el problema jurídico, pero de fondo sí que había una sentencia en él, ¿sabes? Mira, no era de él, pero sí estaba en él. Mira qué bonito, ¿no? No era de él, pero sí estaba en él. Y luego lo colgarás sobre un árbol, sobre un etz. He explicado, creo que aquí en el chat alguien me está preguntando sobre la palabra etz. Vamos a ver. Dice, ¿puede ser ese madero no vivo estar en forma de cruz? Sí, es irrelevante, porque de hecho el Evangelio, yo lo expliqué en Juan, ¿no? Te darás cuenta que Pedro utiliza la palabra árbol, xilon, y otros utilizan la palabra stavron, que es cruz, ¿sabes? Porque para el mundo judío eso es irrelevante. El hecho es que está colgado, ya puesta boca abajo, horizontal, como sea, que eso es lo de menos. Que puede ser en forma de tridente o lo que sea, el hecho es que está colgado en un madero. Dice, pero sí es sangrado. Correcto, la sangre es eliminada el pecado, ¿no? Dice, escuché de unos judíos que Hashem no aprueba los sacrificios humanos y que por eso Yehoshua no puede haber muerto por los pecados. Eso yo se lo refuté a un señor que anda por ahí en Facebook, que es rabino, no me acuerdo ahora el nombre de él, que es bastante, le sigue bastante gente en castellano, ¿eh? Y el fallo de esta lógica de estos judíos que dicen que Hashem no acepta el sacrificio humano es ese, que él no es humano, ¿sabes? Ahí está el detalle. Esa es la quiebra de ese razonamiento. El pueblo judío debe llegar a entender por esa razón que es lógica. Oye, un hombre no puede morir por otro. Eso yo lo he explicado en la serie La Deidad del Mesías, ¿se acuerdan? Que un hombre no puede pagar el pecado de otro, eso es clarísimo. ¿Eso que te deja como resultado? Que por ese mismo argumento, Mashiach no es humano. Es el mismísimo Hashem que estuvo aquí ofreciendo su cuerpo, porque de hecho, y lo he repetido un montón de veces, fue él el único que pasó en medio de los animales cuando Abraham se durmió, ¿no? Dice que cayó un sueño profundo sobre Abraham y solo Hashem pasó. ¿Eso qué significa? Que solo él responde. Y la carta a los hebreos nos lo dice clarísimo. No habiendo otro mayor por quien jurar, entró en juramento por sí mismo.
¿Sabes? ¿Eso qué significa? Como bien lo dice la carta a los hebreos, que para que las promesas de un testamento sean efectivas se necesita la muerte del que las ha hecho. ¿Sabes? Solo que aquí en este caso él no quedó muerto, sino que resucita. Entonces muere, hace efectivas las promesas y luego resucita. Qué maravilla, ¿no? Este es impresionante. Dice, sí, porque él estaba pasando por alto sacrificio del templo, porque lo vieron como un hombre común. Bueno, creo que tiene que ver con comentarios sobre que hablamos del juez, del juicio, ¿no? Dice, ¿verdad que ellos sabían que sí era el Mesías porque había hecho milagros que ellos esperaban que solo el Mesías podía hacer, como que los ciegos vieran el paralítico caminar a la resurrección? Sí, pero claro, ya ahí te das cuenta que ellos precisamente no están ya del todo actuando por el nombre de Hashem, sino están actuando por sus propios intereses. ¿De acuerdo? Sí, empalar también es otro método asociado a esto, ¿no? Bien, vamos a ver, perfecto. Ok, ya están respondidas las cuestiones. Entonces vamos a ocuparnos de la siguiente parte del versículo. Lo has de sepultar en aquel día, sepultarlo sepultarás en aquel día, porque Kilelat Elohim Talui. Esto es impresionante. Si tú lees honestamente esta expresión, Kilelat Elohim Talui, deshonra de Elohim el colgado, es que no se entiende muy fácil. ¿Sabes? Porque tú te tendrías que preguntar, ¿por qué es una deshonra de Elohim el colgado? ¿Sabes? Que tiene que ver que además se lo merece, ¿sabes? O sea, ¿por qué Dios se va a sentir deshonrado o se va a hallar deshonrado por que hemos colgado? Claro, te das cuenta que esa mitzvah, como bien diría el apóstol Pablo, ¿tiene Dios cuidado acaso de los bueyes o lo dijo mayormente por nosotros? ¿Sabes? Entonces, no es que haya dado esta mitzvah por el delincuente que fue colgado en una sentencia justa y todo lo demás, sino más bien como anticipo de lo que él venía a sufrir aquí. Entonces, esto está representando que Elohim, la plenitud, la deidad que se iba a revelar en este mundo, iba a sufrir una deshonra. Es decir, iba a despojarse, y eso es lo que aclara Filipenses, aclara Efesios, aclara Pablo, Apocalipsis, todo. Se despojó de su gloria, tomó forma de siervo y fue llevado hasta la muerte y muerte de cruz, que es la mayor deshonra que alguien podía sufrir en el Imperio Romano, una de las muertes más deshonrosas que había. Entonces, decir deshonra de Elohim el colgado significa de la siguiente manera, lo voy a explicar aquí en el tablero. Voy a explicarlo aquí. Kilelat, como se pronuncia en hebreo, Elohim, Talui, vamos a ver, Talui, significa que Hashem, vamos a colocarlo aquí, se iba a humillar hasta lo sumo de tal modo, ¿de acuerdo? De tal modo que su sacrificio, la ofrenda de su cuerpo, ¿ok? Como explicaba hace poco, la palabra sangre, que en hebreo, más allá del líquido rojo que tenemos nosotros, sangre también significa lo que financia algo, ¿sabes? Es difícil porque, claro, en castellano tendríamos que hablar de viáticos, de dietas. Aquí tienes este presupuesto, ¿sabes? Sangre en hebreo significaría como partida o presupuesto para financiar algo. Entonces, Kilelat Elohim Talui significa que Hashem se iba a humillar hasta lo sumo, de tal manera que su sacrificio, la ofrenda de su cuerpo, iba a sufrir la mayor humillación posible en el momento de su ofrenda, ¿sabes? En el momento de su oferencia, ¿vale? Eso es lo que significa la expresión Kilelat Elohim Talui, cuya traducción literal sería deshonra de la deidad o de Elohim, vamos a colocarlo aquí, deshonra de Elohim, el colgado. ¿Ok? Kilelat Elohim Talui. Aquí le pongo el artículo para hacer un poco de suavización de la frase en castellano. Kilelat Elohim Talui. Y repito, esta mitzvah es dada
por la obra que iba a hacer Hashem más que por el delincuente que había sido condenado. ¿Sabes? Porque ya lo acabo de explicar todo. No es porque él haya cometido pecado, porque eso lo dice la carta a los hebreos, en el cual no se halló pecado, nunca se halló ningún tipo de transgresión, nadie le pudo demostrar que haya violado la Torá, por ejemplo, pero en él sí se halló una sentencia de muerte. Está clarísimo, ¿no? Vale, entonces esto también, repito, lo he explicado en la serie de Gálatas, se la recomiendo a los que estén llegando nuevo aquí al canal o a este estudio. La serie Gálatas está en una lista de reproducción. Pueden buscar así Gálatas Eric, supongamos, en YouTube y seguro le va a salir la lista de reproducción con como 15 vídeos más o menos, ¿no? Que hay. Y ahí se explica con bastante detalle pues esta parte. Entonces, volviendo aquí a nuestro tema, estamos viendo cómo la prohibición de dejar a alguien sentenciado en el madero tenía que ver directamente con uno de los nombres de Dios, el colgado, ¿sabes? El talui, el colgado. Entonces, que alguien hoy, por ejemplo, empiece a aceptar que Mashiach es un humano, entonces ya no se está dando la Kilelat Elohim, ya no se está dando la deshonra de Elohim. Aquí Elohim está representando, como he dicho siempre, la revelación del amor de Dios. ¿Sabes? La revelación del amor de Dios. Es lo que he explicado muchas veces sobre la palabra Elohim. Hay un artículo que publiqué sobre la palabra Elohim y Ha-Elohim. Hay que hacer la diferencia. Cuando tiene artículo definido es la deidad en sentido genérico y Elohim representa el amor incondicional de Hashem que ha sido revelado en este mundo. Ok, entonces luego dice, mira lo que dice a continuación, para terminar de leer el versículo 23. Velote tame et atmatcha asher Hashem Eloheicha noten lecha nahalá. Y no, o se puede leer para que no. ¿Para que no qué? Para que tú no hagas incompatible, tetame, ¿sabes? Está un verbo en voz activa. Para que tú no hagas incompatible tu Adama, tu suelo fértil, tu tierra natural, que Hashem, tu Elohim, te está dando en herencia. Mira qué impresionante. Y esto es otra mitzvah, ¿de acuerdo? Que al mismo tiempo Hashem la dio en honor a sí mismo. Porque claro, su cuerpo, él iba a estar allí totalmente expuesto y tuvo cuidado precisamente de enseñarte. ¿Cuál es el objetivo final, adicional de todo lo que hemos dicho, de que su cuerpo no pase la noche allí? Es para que precisamente no viniese a ser atacado por animales, por bestias, por cuervos, etcétera, y fuese a sufrir algún tipo de degeneración, ¿sabes? Y es una forma muy pedagógica de decirlo, ¿no? Porque evidentemente, seguro, los ángeles hubieran intervenido y todo lo demás, claro está. Pero es la manera pedagógica, porque él aquí, digamos que cualquier israelita que leyera esto, y lo dije en algún momento, no sé hasta qué punto y cuánto porcentaje de israelitas sabía que esta mitzvah tendría que ver con Mashiach. Eso es una pregunta del millón, ¿sabes? Por ejemplo, ¿hasta qué punto Moisés sabía que esto tenía que ver con Mashiach? Es difícil, ¿no? Es una muy buena pregunta. Entonces, nunca lo sabremos de momento, a menos que surja alguna cosa, alguna revelación, qué sé yo, pero no lo sabremos. El punto es que está escrito y precisamente es el Evangelio el que te indica esto tiene que ver con Mashiach. Ahí está el poder del Evangelio, que tal vez está sacando a la luz cosas que no sé, repito, y lo digo con mucha prudencia, no sé o no estoy seguro si Moisés inclusive sabía de qué estaba hablando. No sé hasta qué punto Moisés era consciente de cómo se interrelacionaba o se proyectaba cada mitzvah con la era mesiánica. Sí que hay unas partes específicas donde sí podemos de pronto vislumbrar, oye, en la posteridad de los días pasará tal cosa. Por ejemplo, lo estudiamos hace poco en la parashá, ¿no? En la parashá de Ekev, o de Beit Hanan fue la pasada. Beit Hanan, bueno, digo yo pasada, que no es la que estaba estudiando hace poco. Y es que ahí decía, sucederá que en la posteridad de los días tú te volverás a Hashem. Claro,
Pero ¿cómo? No te lo dice, ¿sabes? Simplemente Moisés sabía, no sabía cómo tal vez, que se iba a producir tal cambio en la estructura mental de los apóstatas, de los paganos, de los impuros y todo, que iban a empezar a escuchar la voz de Hashem y que iban a empezar a guardar sus mitzvot, sus hukim, mishpatim y todo lo demás. Pero la pregunta es, ¿sabría Moisés cómo iba a pasar eso? ¿Sabes? Simplemente te da el salto. ¿Cómo? No, no lo dejó escrito. Si él lo supo para sí, tal vez. ¿Te acuerdas que estudiamos también el episodio en el que Moisés se cubría el velo, la cara con el velo, y era para no mostrarles, porque los hijos de Israel no estaban listos para eso? Entonces, bajo ese episodio es posible decir que tal vez Moisés sí sabía, pero ellos no estaban listos para esa conversación. ¿Sabes? Ve tú a saber. Ahí está de momento 50-50 la cuestión. Entonces, mira qué impresionante que está diciendo aquí dos procedimientos en uno. No pasará, ese lo has de colgar en un madero a ese que en quien hay una sentencia, pero tampoco lo dejarás pasar la noche su cadáver sobre el madero. Las dos cosas. Impresionante, ¿no? Bien, entonces vamos a pasar a la mitzvah 67. Yo creo que está claro, ¿no? Bien, la mitzvah 67 dice, esta es la advertencia por la cual hemos sido advertidos de no hacer cesar, esta forma de hablar en hebreo es un poco rara, ¿no? De no hacer cesar la vigilancia del templo, bueno, el mikdash, el santificatorio, y de no dejar de ofrecer en él el continuo sacrificio, ¿de acuerdo? Toda la noche, lo que tenía que ver con toda la ofrenda que se hacía allí. Y eso está basado en Deuteronomio 18:5, que dice, Ushmartem et mishmeret hakodesh. Vamos a ver qué significa, ustedes vigilarán la vigilancia del Kodesh. Aquí quiero repasar un pequeño concepto para todos, y es que la palabra Kodesh, que si bien significa santidad, Kodesh, normalmente lo traducimos como santidad, casi todo el mundo lo entiende así, pero es aquí donde viene el extra de manejar de pronto un concepto más profundo del idioma, ¿no? Y es que tenemos que aprender a ver que esto es como un nombre propio de Dios. Y al ser un nombre propio de Dios significa o se aplica a cada objeto, lugar o animal que le representase a él. Y ojo, cuando digo aquí animal me estoy refiriendo al sacrificio, ¿eh? No vayas a pensar en paganismo ni nada, ¿no? Por si acaso. Sacrificio. Entonces, lo he dicho en alguna ocasión, pero ahora lo quiero dejar muy específico. Ese corderito que pasaba la aprobación del levita para ser sacrificado era Kodesh. Pasaba a llamarse Kodesh. Ese puñado de harina que ya quedaba dedicado como minjá era Kodesh. El altar, Kodesh. La menorá es Kodesh. ¿Sabes? Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque todos esos elementos los designaba Dios. Esto no era que el levita, por ejemplo, tuviese la capacidad de decidir por sí mismo si el animal era aprobado o no lo era. Es que Dios le decía si era aprobado o no era aprobado. La perversión del sacerdocio consistía en que omitía el dictamen que Dios había dado. Entonces, si Dios le decía, mira, esta persona debe traer un chivo o una cabra o un toro, venía el sacerdote pervertido y decía, no, es un toro. Bueno, tráete unas palomas, ¿sabes? Torcía o cambiaba lo que Dios le había dicho. Entonces, si luego alguien decía, bueno, no tienes que venir hasta Jerusalén, ofrécelo allá en tu casa para ahorrarte el viaje y la molestia, pues eso es torcer la palabra. ¿Por qué? Porque entonces ya no lo estaba haciendo en el altar que era el que Dios había designado y hay una prohibición muy específica en que no puedes comerle lo que se sacrificaba en otro altar. ¿Sabes? Eso está clarísimo. Entonces, Kodesh es santidad, pero es un nombre propio de Dios y
designa específicamente a cada objeto, lugar o animal que le representase a él en esos determinados momentos. Entonces, lo que estamos viendo en esta mitzvah es que dice, ustedes guardarán la guardia del Kodesh. Mishmeret HaKodesh. Vamos a leer Números 18.5. En Números 18.5 tenemos el siguiente texto. Números 18.5 dice así. A ver, yo creo que habría que leer desde el 1. Sí, vamos a leer desde el 1 para hacer el contexto apropiado, ¿no? Dice, Vayomer Hashem el Aharon, Atau baneija ubeit avicha itach, tis'u et avon hamikdash. Óigase bien, que esto también lo dije hace poco. Le dijo Hashem a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre, contigo, cargarán la iniquidad del Mikdash. ¿Esto qué significa? Asumirán la responsabilidad. Cargar la iniquidad significaría, repito, es una expresión idiomática. Cargar la iniquidad significa ustedes asumirán las consecuencias. Eso está bajo su responsabilidad. Cualquier cosa que pase allí, se las voy a demandar a ustedes. No a los que la hagan, a ustedes, ¿sabes? Porque son los responsables. Y tú y tus hijos contigo cargarán la iniquidad de vuestro sacerdocio. Te das cuenta que no se entiende, ¿no? Dice, pero vaya, ¿qué es cargar la iniquidad? Vamos a explicarlo aquí en pantalla para que quede muy claro y muy específico. Cargar la iniquidad, ojo, cargar la iniquidad es una expresión idiomática que significa asumir las consecuencias o la responsabilidad por una sentencia. De una sentencia divina. Eso es cargar la iniquidad. Por eso lo primero que le dice es eso. Ojo que ustedes van a asumir la responsabilidad. Mucho cuidado con lo que van a hacer. No sean ligeros porque luego ustedes son los que van a pagar. ¿Sabes? Y dice, Vegame taheija matelevi shevet avija hakrevitach veyilavu aleija veishartuja beatawaneija itach lifnei oel ahedut. Y también a tus hermanos, los de la tribu Leví, la tribu de tu padre, acércalos contigo, se unirán junto a ti y te servirán o colaborarán, y tú y tus hijos contigo delante del Ohel Haedut, la tienda del testimonio. Beshamru mishmarteja u mishmeret kol haohel. Ellos guardarán tu mishmeret, es decir, la designación de guardia que tú le asignes. O sea, no es que, oye, yo vengo a servir al Señor y me meto donde más me guste. No, son ellos los encargados. Ellos tienen la autoridad y solo ellos de decir, tú vas aquí, tú vas allá. ¿Sabes? Porque Dios se lo está diciendo al mismo tiempo, que no es una disposición carnal. Porque de hecho en el libro de Números precisamente hasta Hashem especificó qué tribu, qué familia Leví se iba a encargar de determinados elementos. Y eso no podía pasar por lo ligero. Los hijos de Kehat debían cargar esto, los hijos de Gershon debían cargar lo otro, los hijos de Merari lo otro, y no podía hacer rotación de funciones. Y cada uno tenía un supervisor que estaba a cargo y que cargaba la iniquidad de lo que pasaba allí. Mira qué interesante, ¿no? Entonces, ellos, los levitas, guardarán tu mishmeret, es decir, la designación de guardia que tú le asignes, es decir, el mishmeretz de toda la tienda. El Klei HaKodesh, dice, solamente a los utensilios del Kodesh, o sea, lo que estaba dentro del lugar santo, la primera parte, del Hamizbeach lo ikrabu, y al altar, se supone que es el altar de oro, no se acercarán. Velo yamutu gamhem gammatem, o mira, dice, para que no mueran ni ellos ni ustedes. Porque si uno de ellos se mete allí, es la responsabilidad de ustedes. Ustedes lo han dejado meter. Algo ha fallado, alguien se ha torcido y esto va a venir una mortandad buscando la cabeza. ¿Sabes? Ha empezado por el dedito pequeño, sí, pero esto tiene que ver con la cabeza. Esto es un mensaje de advertencia muy fuerte. Los que están allí de cabeza tienen esa responsabilidad de qué permiten,
y qué no permiten. ¿Sabes? ¿Qué permite y qué no permite? Si permites que alguien que no es apto y no está designado se meta donde no tiene que estar, ¿de quién es la responsabilidad? Tú no puedes salir diciendo, ay, es que se me coló, se me metió, es que no lo vi. No, no. Y eso lo tengo clarísimo porque cuando estaba en ingeniería industrial y trabajé, mi primer trabajo precisamente fue de seguridad del trabajo, ¿sabes? Y me di, vamos, todos los seminarios que había sobre seguridad del trabajo y todo lo demás. Y una de las cosas que siempre enfatizaban los conferencistas profesionales de su área era que si un trabajador entraba a trabajar sin el casco y ocurría un accidente, ¿quién es la culpa? El gerente. El gerente. No solo el supervisor que ya llevará su lío, pero el que responde en últimas es el gerente. Porque el gerente es el que falló en contratar a esa persona que se permitía cosas que no podían permitirse. ¿Sabes? Es igual impresionante. Entonces Hashem lo está diciendo aquí. Por eso a veces los que estamos o ejercemos algún tipo de liderazgo somos impopulares, porque tenemos la fama de inflexibles o la fama de muy rígidos o la fama, claro, pero es que cuando tú sabes que tienes una responsabilidad y que si permites cosas, luego tú cargas con esa responsabilidad, ahí está el detalle. Porque todo el mundo quiere la libertad de hacer, pero no sumen las responsabilidades. Y fíjate que Pablo se lo dijo a Timoteo, no imponga las manos con ligereza a cualquier neófito que aparezca por allí, para que luego tú no participes de su pecado, porque serás tú el responsable por haber designado a la persona que no debía estar allí. Tú tienes que tener la capacidad de discernir y saber y probar inclusive la idoneidad de esa persona para lo que va a hacer. Si no resulta idóneo, puede ser quien sea, tu hermano el levita, como dice aquí, pero no es apto. O Hashem no se lo ha concedido, entonces tú no puedes permitírselo, ¿sabes? Porque tú cargarás con esa responsabilidad. Qué impresionante, ¿no? Y por eso dice, ונלוו עליך ושמרו את משמרת אוהל מועד לכל עבודת האוהל, וזר לא יקרב עליכם. Dice, ellos se unirán junto a ti, guardarán el mishmeret, la vigilancia de la tienda de la cita, de todo el abodat ohel, de toda la abodá, de toda la labor de la tienda, pero un extraño no se acercará junto a ustedes. Un extraño no se puede acercar junto a ustedes, ¿sabes? Y por eso remata, Ushmartem et mishmeret hakodesh vet mishmeret hamizbeach velo yehye ot ketzef al benei Israel. Ustedes guardarán entonces el mishmeret del kodesh, se lo vuelve a enfatizar casi por tercera vez. Ojo que ustedes son los responsables de vigilar esto, ¿sabes? Y la mishmeret o la guardia del altar, para que no haya otra vez ese choque, ese ketzef, ¿sabes? El choque. Esta palabra ketzef la han traducido como enojo, ¿no? O algo así. En el versículo 5. Ira. Claro. Resulta que la palabra ketzef en hebreo viene de una analogía. La palabra ketzef significa espuma. Es cuando las olas del mar chocan con la roca. Entonces, no vaya a ser que Hashem, siendo la roca, les choque con ustedes y se produzca esta espumarada, ¿sabes? Esa evidencia de que ha habido un conflicto entre la santidad y las ocurrencias de ustedes, para que no haya otra vez Ketzef contra los hijos de Israel. Mira qué impresionante. Entonces, todo empieza por las cabezas que Hashem ha designado y es ahí donde el pueblo tiene que entender la verticalidad o la inflexibilidad de las cabezas que Hashem ha designado, porque estas cabezas tienen una responsabilidad. Esta responsabilidad no se puede ver afectada ni por afectos, ni por sentimientos, ni por cercanías, ni por hermandades, ni nada. Esto es lo que tiene que ser y ya está. Sencillo, ¿no?
Dice, ¿cómo aplica esto de vigilar los mishmeret, la mishmeret ahora para nosotros cuando no hay templo? Precisamente lo estoy diciendo ahora, los que son cabeza, los que tenemos algún tipo de designación o de liderazgo porque así Hashem lo ha sostenido, lo ha respaldado, precisamente debemos tener esa, como dije, el ejemplo de Pablo a Timoteo, no ceder o permitir cosas que no se pueden permitir. ¿Sabes? Porque tú tienes la vigilancia de ese cerco. Si tú descuidas la vigilancia del cerco, ¿quién va a asumir la responsabilidad? Tú, porque tú eres el que lo tienes que cuidar. No vas a salir luego escurriéndote, pero él fue el que lo hizo. No, no, tú lo permitiste. No, no, por eso repito, la primera advertencia es, tú cargarás la iniquidad. Eso significa tú asumirás la responsabilidad. Para que no pase como Nadab y Abihu, claro, y eso es otro tema precisamente que se da en memoria de lo que ocurrió con los hijos de Aarón, que se presentaron allí, pero ojo, en ese caso fue todavía más complicado porque ellos sí que podían acercarse, porque ellos sí eran sacerdotes y sí podían entrar y todo lo demás, y eran de hecho los que tenían que hacer supervisión. Ese caso es todavía más aberrante, digámoslo así, porque si el propio que tenía la vigilancia es el que primero la viola, vamos, ahí ya qué podíamos esperar de los demás. ¿Sabes? Es ahí donde a veces se hacen este tipo de generalizaciones, que dice, oye, si la cabeza está así, ¿qué se puede esperar del resto? Aunque a veces nos sorprendemos porque el resto del pueblo no hace el mismo comportamiento que su líder, ¿sabes? Y eso es el último llamamiento que tiene el pueblo de Israel. Oye, si tú ves que esa cabeza que está allí no está cumpliendo su función, tú no te puedes ir detrás de él. Acuérdate que hay una mitzvah que dice, es correcto, como pasó con Adán y Jabá, oye, si Jabá se salió y estaba ya en comunión, es que él no tenía por qué irse detrás de ella, ¿sabes? O como dice la mitzvah, no te irás detrás de la multitud para el mal, ¿de acuerdo? Ya está clarísimo, aquí tal vez no es una multitud, pero es el líder que hace las veces, ¿de acuerdo? De multitud, porque es el que más autoridad tiene, ¿no? Entonces, ya por esa lógica también, el pueblo de Israel fallaba, porque entonces se basaba en que, si lo hace el líder, entonces es que se puede. No, no. Tú tienes que saber individualmente lo que puedes y lo que no puedes hacer, ¿sabes? Y si tienes duda, vale más que preguntes. No sea que de repente te vayas de largo y termines de pronto violando algo que no estaba permitido violarse o que tú no podías acercarte allí. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, está clarísimo lo que significa ustedes guardarán la vigilancia del Kodesh. Ustedes asumirán la responsabilidad, tienen que supervisar y tienen que controlar. Y aquí no se puede negociar nada de esto. Ok, está claro, ¿no? Bien, vamos a continuar entonces en la mitzvah 68, a ver si alcanzamos a llegar a la 70, no lo creo, pero vamos a ver. Luego dice la mitzvah 68, ya para ir cerrando. Levítico 16:2 dice, Beal yabo bechol et el hakodesh, y que no entre en todo tiempo o en toda circunstancia al Kodesh. ¿Sabes? Esta es la mitzvah que se encuentra en Levítico 16:2. Vamos a leerlo y lo comentamos. Entonces, permítame un segundo. Aquí, Levítico 16:2. Vamos a leerlo. Perdón. 16:2 dice, vamos a leer desde el 1. Vaidaber Hashem el Moshe Aharei Mot Shnei Bnei Aharon Be Korbatam Lifnei Hashem Bayamutu. Comunicó Hashem a Moshe después de la muerte de los dos hijos de Aarón cuando ellos se acercaron delante de Hashem y murieron. Vayomer Hashem el Moshe, le ordenó Hashem a Moshe, Daber el Aarón Ahija, Beal Yabo Bechol Et el Hakodesh, Beit la Parochet el Penei Hakaporet, Asher al Aarón, Velo Yamut, Ki Beanan Errae al Hakaporet. Comunícale a Aarón tu hermano que no entre en todo tiempo o en toda circunstancia al Kodesh. Aquí está hablando específicamente Kodesh como el lugar santísimo, desde adentro del Parojetz, que es la cortina de separación, que está frente a la Kaporetz, que es el reconciliatorio, que está sobre el arca,
para que no muera, porque en nube yo me mostraré sobre el Caporetz. ¿De acuerdo? Esto es una expresión muy curiosa. Yo en la nube, Beanan Erae al Hacaporetz. Yo me mostraré o yo seré visible sobre esa tapa de la reconciliación, que de hecho era donde se ponía la sangre de la sentencia. Entonces, sabemos que esta restricción Hashem la dispuso y tiene una proyección mesiánica, porque precisamente la carta a los hebreos nos dice que el sumo sacerdote constituido bajo el orden levítico, que era una maqueta, básicamente en comparación con la gloria más eminente, este sumo sacerdote, al ser imperfecto, se le restringió la entrada en cualquier circunstancia. Mira que cuando dice en todo tiempo, ¿sabes? La palabra etz, que ha explicado muchas veces, es circunstancias, ¿no? Las circunstancias que se crean. ¿Y qué nos dice la carta a los hebreos? Que ahora tenemos acceso permanente al Kodesh, pero ya no al Kodesh de aquí, de la maqueta, al Kodesh incorruptible, al modelo original, bueno, a la realidad misma de la santidad. Entonces, esta mitzvah es una mitzvah restrictiva que tiene como propósito luego mostrar la eminencia, y esto es un principio general de las mitzvot. Muchas mitzvot, y no podemos aplicarlo a todas porque hay que ir con lupa revisando cada una, pero muchas mitzvot que eran restrictivas en el pasado tenían el propósito de mostrar cuán más eminente iba a ser la revelación en la era mesiánica. ¿Sabes? Por eso los levitas eran los únicos que podían acercarse. Eso muestra el cambio tan impresionante en la era mesiánica, cuando ahora nosotros todos somos un reino de sacerdotes. ¿Qué he explicado que es la palabra sacerdote? Gente libre. ¿Sabes? Hay que poco a poco ir despojando la palabra sacerdote de esa asociación como el que hace ritual o con el levita. No. Cohen significa noble, persona libre, persona que tiene libertad. Pero claro, libertad no para hacer, como bien acota el Evangelio, para lo que les dé la gana, ¿no? Sino para hacer lo que es justo delante de Dios, lo que conduce a la santidad. Entonces, esta mitzvah, repito, ilustra o deja evidencia cómo ese sacerdocio terrenal, carnal, humano, quiero decir, es inferior con respecto al sacerdocio de Mashiach, que ahora nosotros hemos sido hechos partícipes de ello. Por esa mismísima razón es que no cabe ningún asomo de posibilidad de que Hashem vuelva a contemplar sacrificios. Mucha gente, cuando lee todavía Ezequiel, los últimos capítulos o algunos textos de los profetas, y ve que hay sacrificios allí, todavía no ha desarrollado la capacidad de entender, o no lo han visto todavía, que es que no se está refiriendo a los animales, que se está refiriendo a lo que los animales representaban, ¿sabes? Y que en última instancia, como bien lo dice el Evangelio, es Mashiach el que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que ahora son llamados santos. Entonces, bajo ese parámetro vertical, bajo ese meridiano, se tiene que leer todo lo demás. No dejarte confundir cuando alguien venga diciendo es que hace falta un sacrificio, porque yo me acuerdo hace casi 20 años, cuando empezaba toda esta ola de raíces hebreas y mesiánicos y tal, ya habían voces que decía que Mashiach, cuando viniera, iba a ser un último sacrificio, o que de ahí en adelante Mashiach era el que iba a hacer los sacrificios. No, 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 nada, no te confundas. Todo lo que está diciendo es que él asumiría los sacrificios, no que iba a estar sacrificando animalitos literalmente. ¿Sabes? Mira cómo puedes leer desde dos ángulos un mismo pasaje. Seguir con el chip de los sacrificios o saber que él está asumiendo los sacrificios, que es diferente, ¿no? Entonces, ese texto de la carta a los hebreos es fundamental. Con una sola ofrenda hizo completos. Fíjense que cuando esa carta a los hebreos está explicada también en el canal de YouTube, la pueden buscar, porque esa expresión perfecto que se repite muchísimo en la carta, Pablo, bueno, el autor, digo Pablo por inercia, ¿no? El autor de la carta a los hebreos dice
o te deja claro que perfecto significa que tu corazón está purificado de mala conciencia. ¿Sabes qué significa eso? Que ya en ti no gobierna o no ejerce autoridad total la malicia o la conciencia del mal. Ya no eres cautivo de Hasatán. Eso nunca lo podía lograr un sacrificio de animal. Porque lo dice, los animales no podían hacer perfectos a los que se acercaban por medio de ellos. Entonces, ¿cuál es la intención del autor cuando dice perfecto? Eso, no podían limpiar tu conciencia del mal, de la presencia del maligno, del malo. Entonces, Mashiach con su sacrificio sí lo hizo. Eso representa o demuestra la superioridad de su ofrenda con cualquier otra cosa levítica que hubiera existido hasta ese momento. Muy bien. Básicamente, pues esto hemos terminado. La ley de los sacrificios es la que queda abolida después de la muerte de Mashiach. Es que abolido no es exactamente la palabra. Hemos hablado que más bien se evolucionó en Mashiach, porque es una proyección de lo que él iba a hacer. Y siempre he dicho que el sacerdocio levítico fue un parágrafo transitorio dentro de la Torá. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el mundo cristiano siempre se utiliza esta muletilla de si tú dices que guardas la Torá, entonces haces sacrificio. No, es que no tiene que ver lo uno con lo otro. Ya lo dice el profeta Jeremías 7:22, porque yo no demandé de ustedes ningún sacrificio cuando los saqué de Egipto. ¿Sabes? ¿Cuándo empezaron los sacrificios? Cuando vino todo el pecado del becerro de oro y se hizo evidente que ustedes no eran libres de Egipto todavía. Egipto vivía dentro de ustedes. Esa malicia, esa maldad estaba todavía en el corazón de ustedes. Y los montones de sacrificios nunca pudieron remover esa presencia pecaminosa de su conciencia. Y eso aguardó hasta cuando vino Mashiach. Entonces, cuando Mashiach con su sacrificio logra el cometido que los sacrificios no podían lograr, ¿qué te está diciendo? Pues ya no se necesitan más sacrificios por el pecado, porque ya ahora tú no eres una persona vendida y esclava a la maldad o al pecado, ahora eres libre, ahora eres un Cohen, ahora es una persona que pertenece a ese reino de gente libre. Hay gente que tiene su propio altar en sus propiedades y hacen ofrenda en Rosh Hodesh, es que eso es muy complicado. Eso no se debe hacer, porque es que cada quien luego por esa lógica se va inventando altares y eso puede terminar bastante mal, ¿no? Me gusta esa frase que tienen los americanos, esto no va a terminar bien. Dice, eso sigue enseñando mucho en este tiempo que volverá a hacer más sacrificio cuando regrese, pues está muy mal. Ok, bueno, muy bien, Javerim, entonces con esto hemos terminado. Mucho cuidado, ¿de acuerdo? Con las cosas que se oyen por allí. Hay que definitivamente leer más y más el Evangelio. Y lo vuelvo a decir porque, claro, hoy en día está el boom de la Torah, todo el mundo ahora es erudito en Torah, todo el mundo sabe Torah y todo lo demás, y poco Evangelio. Y lo comentaba ahora con un hermano, ¿no? El mesianismo y las raíces hebreas han heredado un problema y un déficit del judaísmo, y es la falta de teología. No hay teología en el mundo mesiánico, el mundo de raíces hebreas. Hay montones de gente que sabe historia, los temas son reiterativos, que si las 12 tribus, que si las 2 casas, que si el Shabbat, que si la fiesta, que si la dieta, y ya, poco más, hasta ahí. Y luego se repiten y luego se recicla y de ahí no sale. Pero no hay una teología global del Evangelio. ¿De acuerdo? No hay una teología global del Evangelio, porque eso sí que necesita estudio, ¿sabes? Pero ir a exponer historia, eso es fácil. Cualquiera busca en Google, se baja un documento, lo lee como un noticiero y ya está. Pero el ejercicio de desarrollar una teología, ¿de acuerdo? De desarrollar ese pensamiento organizado que el Evangelio representa, eso sí que merece estudiar, necesita estudiarse, ¿de acuerdo? Bien, alguien preguntó, ¿se puede ofrecer sacrificios simbólicos? No, no. Yo he dicho definitivamente que no se puede hablar de sacrificios porque eso es abrirle luego una puerta muy amplia a cosas que no convienen, ¿sabes? Ahora que nosotros, como dice la carta a los hebreos, ofrezcamos por medio de él sacrificio de toda,
¿Qué son? Frutos de labios que confiesan su nombre. Pero hasta ahí, ¿sabes? Ahora, que eso es el sacrificio propiamente dicho, es lo que tú confiesas, y que luego, no sé, tú hagas una comida en tu casa porque estás contento y vas a agradecer a Dios, eso es otra cosa, pero que no cuente como sacrificio, que ni se nos pase por la cabeza, ¿sabes? El sacrificio es el fruto del labio que confiesa su nombre, como mucho, pero no cosas que vas a hacer ahí en tu casa o en un templo, ¿ok? Bueno, muy bien, Javerim. Entonces, con esto hemos terminado. Gracias a todos por su atención y su asistencia. Nos vemos entonces en una próxima. Y bueno, Shabbat Shalom. Later out. Shalom.